Hola, mi nombre es Nuria Ángeles Cabrera y junto con mi compañera Kimberly Chambuco, Leini Córdoba, María Dicencio y Merlin Fajardo estaremos presentando nuestro seminario de bioquímica acerca de las proteínas plasmáticas. Los organismos vivos están presentes en cada zona de nuestro planeta. Los hay desde tamaño microscópico hasta nuestro tamaño, incluso mayores a nosotros. Sin embargo, y a pesar de las diferencias interespecies, comparten una misma composición bioquímica, que son las células. Cada célula está compuesta por proteínas, entre otros elementos. Las proteínas, por su parte, son biomoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos y unidas por enlaces peptídicos. Estos enlaces se establecen entre los grupos alfa-amino y alfa-carboxilo, que son los que componen la estructura esencial de un aminoácido. Estas están constituidas o constituyen casi la mitad del peso seco de la célula. Están dotadas de múltiples tamaños y cumplen funciones diversas, así como también están implicadas en todos los procesos metabólicos de la célula, como crecimiento, regulación y preparación. Y son los principales polímeros estructurales y funcionales de todos los seres vivos. Las proteínas plasmáticas o sanguíneas son aquellas que se encuentran en el plasma sanguíneo, de allí su nombre. De todas las moléculas que se encuentran en los seres vivos, las proteínas son las que tienen funciones más diversas. Se hará mención de algunas de ellas: catálisis, estructura, movimiento, defensa, regulación, transporte, almacenamiento y respuesta al estrés. Catálisis. Las enzimas son proteínas que dirigen y aceleran miles de reacciones bioquímicas en procesos como la digestión, la captura de energía y la biosíntesis. Estructura. Algunas proteínas proporcionan soporte. Las proteínas estructurales suelen tener propiedades muy específicas. Por ejemplo, el colágeno es el componente principal de los tejidos conjugados. La fibroína es la proteína de la seda, posee una fuerza mecánica significativa. La elastina es una proteína semejante a la goma. Esta se encuentra en las fibras elásticas en los tejidos de los organismos, por ejemplo, los vasos sanguíneos y la piel. Movimiento. Las proteínas participan en todos los movimientos celulares, por ejemplo, la actina, la tubulina y junto con otras proteínas forman el citoesqueleto. Las proteínas de esta estructura participan activamente en la división celular, en la endocitosis, en la exocitosis y en el desplazamiento ameboide de los linfocitos. Defensa. Una extensa variedad de proteínas son protectoras. En los vertebrados, por ejemplo, la queratina es una proteína que se encuentra en las células de la piel. Esta ayuda a proteger a los organismos o al organismo contra daños mecánicos y químicos. Las proteínas implicadas en la coagulación hemática son el fibrinógeno y la trombina, que impiden la pérdida de sangre cuando los vasos sanguíneos se lesionan. Los linfocitos producen inmunoglobulinas o anticuerpos, que cuando los organismos ajenos, como las bacterias, invaden a un organismo. Regulación. La unión de una molécula hormonal o de factor de crecimiento a los receptores en sus células diana modifica la función celular. Entre los ejemplos de hormonas peptídicas se encuentran la insulina y el glucagón. Ambas regulan la concentración sanguínea de la glucosa. Transporte. Muchas proteínas actúan como moléculas transportadoras de moléculas y de iones en las membranas o a través de las membranas o entre las células. Ejemplo de estas proteínas transportadoras sería la bomba sodio-potasio, así como también la transportadora de glucosa. Otras proteínas transportadoras sería la hemoglobina, que lleva al dioxígeno en los tejidos entre los pulmones. Las lipoproteínas de alta y de baja densidad, que transportan los lípidos del hígado y de los intestinos a otros órganos. Almacenamiento. Determinadas proteínas actúan como reserva de nutrientes esenciales. Por ejemplo, durante el desarrollo de la ovoalbúmina en los huevos de las aves y de la caseína en la leche de los mamíferos, son fuentes abundantes de nitrógeno orgánico. Las proteínas vegetales, por su parte, como la ceína, tiene como función semejante a las semillas que germinan. Respuesta al estrés.
La capacidad de los organismos para sobrevivir a diversos agresores abióticos está medida por determinadas proteínas. Ejemplo de estas serían el citocromo P450. Proteínas plasmáticas. El plasma es la porción líquida de la sangre. En su mayoría se compone de agua, pero también tiene una porción menor de electrolitos, metabolitos, hormonas, nutrientes y proteínas disueltas. Las proteínas plasmáticas se encuentran en una concentración aproximada de 6 a 8 gramos sobre decilitro. Conforman una mezcla de proteínas simples, conjugadas y varios tipos de lipoproteínas. Muchas de ellas están asociadas a diversas funciones como respuestas inmunológicas, mantenimiento de la presión osmótica, coagulación, transporte de moléculas variadas, entre otras. La mayoría de las proteínas plasmáticas son glucoproteínas, es decir, que tienen como grupo protético un carbohidrato. Algunas de las proteínas plasmáticas son lipoproteínas, hemoglobina, fibrinógeno, albúmina, entre otras. Estas tienen diversas funciones, las cuales son afectar los sitios seleccionados de metástasis por células cancerígenas, afectar el desarrollo y diferenciación embrionaria, afectar la inserción en la membrana en inmigración intracelular, clasificación y secreción de compuestos, participación en la actividad biológica, como ejemplo de la gonadotropina coriónica humana, protegen contra la proteólisis o destrucción proteica desde el interior y el exterior de la célula, pueden afectar el procesamiento proteolítico de proteínas precursoras a productos más pequeños y modulan propiedades físico-químicas como la viscosidad, solubilidad, cargas eléctricas, conformación y desnaturalización de sitios de unión para bacterias y virus. Características de la sangre. Su densidad es ligeramente mayor que la del agua, al igual que su viscosidad es bastante mayor que la del agua. Todo esto se debe por la presencia de elementos celulares y solutos macromoleculares. El volumen de la sangre que hay en un individuo se conoce con el nombre de volemia, siendo los valores normales aproximadamente un 7 a 8% del peso corporal, lo que equivale a 75 cc sobre kilogramo. En recién nacidos, estos valores son superiores a un 10%. Si estos valores están incrementados, se considera hipervolemia, y si están disminuidos, se considera hipovolemia. Componentes del plasma. Las proteínas en plasma incluyen las proteínas del anticuerpo, los factores de coagulación y las proteínas albúmina y fibrinógeno, que mantienen la presión osmótica del suelo. Contiene cerca del 90% de agua, con el 10% que es compuesto de iones, proteínas, gases disueltos, desechos y moléculas nutritivas. Cada uno de estos se puede separar usando diversas técnicas, de modo que formen los diversos productos de la sangre, que se utilizan para diversas condiciones. ¿Qué hace el plasma? El plasma es un líquido amarillento y claro que es parte de la sangre. Se diseña para llevar los alimentos, las hormonas y las proteínas a las diversas partes de la carrocería. También lleva los residuos del plasma de las células de los diversos tejidos a los órganos responsables de desintoxicarlos y o de excretarlos. El plasma también se utiliza como vehículo de transporte de los glóbulos a través de los vasos sanguíneos. El estudio del plasma. Como se dijo anteriormente, el plasma está formado por su mayor parte por agua, entre un 92 y 93%, y en menor proporción por solutos, entre un 7 y 8%. Presenta una osmolaridad entre 280 y 300 miliosmoles sobre litro, lo que se supone una solución de 72,5 gramos sobre litro. Los solutos pueden clasificarse de la manera siguiente: solutos inorgánicos o electrolitos y solutos orgánicos. Los solutos inorgánicos constituyen el 0,9% de los solutos y son básicamente los que se localizan en el líquido extracelular, como lo son sodio, calcio, potasio, magnesio, cloro, fosfato, bicarbonato, dióxido de carbono, dinitrógeno y dioxígeno. En los solutos orgánicos, la glucosa, aminoácidos, hormonas, enzimas, vitaminas hidro y liposolubles, ácidos grasos, productos de desechos como urea, ácido úrico, creatinina, bilirrubina y proteínas plasmáticas, las cuales constituyen el 7% de los solutos plasmáticos.
buenos días, soy Kimberly Chambuco. Para seguir ahondando en esta temática denominada proteínas plasmáticas, voy a comenzar definiendo el proteinograma normal del suero. Es una prueba de laboratorio que permite separar, en base a las cargas eléctricas de las diferentes reacciones que componen las proteínas plasmáticas. En otras palabras, el proteinograma refleja el exceso o déficit de una o varias fracciones de las proteínas. Es una prueba sumamente importante, ya que a través de esta podemos determinar algunas patologías. En la parte superior derecha de la imagen podemos evidenciar el patrón normal referente a las proteínas totales, cuya concentración oscila entre 6 y 8 gramos sobre decilitro, además de cada una de las fracciones de las proteínas con sus valores referenciales respectivos. En primera instancia encontraríamos a la albúmina entre 3.2 y 5 y el grupo de las globulinas. Primeramente encontraríamos a la alfa-1 globulina entre 0.1 y 0.4, la alfa-2 globulina entre 0.6 y 1, la beta-globulina entre 0.6 y 1.3. Y en última instancia las gamma-globulinas entre 0.7 y 1.5. Entonces bien, estas proteínas van a comenzar a migrar. Aquellas que están cargadas negativamente se van a sentir atraídas o van a tener afinidad hacia el cátodo, el electrodo cargado positivamente, como en el caso de la albúmina, que por cierto es la primera proteína en comenzar su migración. Esta lo hará hacia el cátodo. Aquellas proteínas que están cargadas positivamente se van a sentir atraídas hacia el lado del ánodo, es decir, el electrodo cargado negativamente. La albúmina es la banda mayoritaria de las proteínas, como aquí lo podemos evidenciar. Esa proyección exagerada con respecto a la demás es porque representa el 60% del total de la concentración de las proteínas plasmáticas. Niveles elevados de la misma indicarían o se asocian a eventos de deshidratación, lo que se conoce como una hiperalbuminemia. Si disminuyen estos niveles, estaríamos hablando de nefropatías, lo relacionado con el riñón, hepatopatías, enfermedad del hígado, neoplasias. El término neoplasia se utiliza en medicina para designar una masa normal de tejido. También procesos infecciosos, desnutrición y hasta inanición. Inanición es sinónimo de debilidad o extenuación. Las alfa-1 globulinas representan entre el 2 y 5% del total de las proteínas. Niveles aumentados de la misma nos indican procesos inflamatorios agudos, tumorales e infecciones. Dentro de esta clasificación encontraríamos a las alfa-1 antitrixina, alfa-1 antiquimotrixina, alfa-1 fetoproteína. Esta es la principal proteína durante los primeros 3 meses del desarrollo, a la alfa-1 glucoproteína o glicoproteína, proteína de membrana, a la alfa-1 lipoproteína, la cual se encargará del transporte del colesterol y vitaminas liposolubles. También tenemos a la globulina fijadora tiroxina, se encargará del transporte de hormonas tiroideas. La alfa-2 globulina representan entre el 6 y 11% del total de las proteínas plasmáticas. Dentro de esta clasificación encontraríamos a la alfa-2 macroglobulina, a la actoglobulina, se encargará de fijar a la hemoglobina extracorpuscular o extracelular. También encontraríamos a la ceruloplasmina, encargada del transporte fisiológico del cobre. A la proteína C reactiva, ella se va a encargar, o se dice que niveles aumentados de la misma indicarían procesos inflamatorios en cualquier parte de nuestro organismo. También tenemos a la eritropoyetina, relacionada fuertemente con el proceso de eritropoyesis, que no es más que la formación de glóbulos rojos. Las beta-globulinas representan entre el 8 y 13% del total de las proteínas, ¿ok? Dentro de esta clasificación encontraríamos a la transferina, por ejemplo, encargada del transporte del hierro. Encontraríamos a la transcobalamina. Llamamos transcobalaminas a todas aquellas glucoproteínas capaces de asociarse a una vitamina B12. En última instancia, el lactógeno placentario, también conocido como somatotropina coriónica humana, que no es más que la hormona del crecimiento. Y para concluir con respecto a este grupo de globulinas, encontraríamos a las gamma-globulinas. Estas representan entre el 10 y 18% del total de las proteínas plasmáticas. Aquí encontraríamos a las inmunoglobulinas o anticuerpos, que a su vez se dividen en 5 grupos, que son la inmunoglobulina A, la G, la D, la E y la M. Con respecto a la inmunoglobulina D, es el anticuerpo que menos se conoce y existe en pequeñas cantidades. La inmunoglobulina G, en cambio,
es el anticuerpo que más abunda, lo encontramos en sangre y en esta diapositiva podemos evidenciar la albúmina como proteína transportadora. Vemos a la misma transportando vitaminas liposolubles hasta medicamentos. Aquí pusieron un ejemplo de la albúmina transportando hormonas. En este caso, la progesterona hasta puede transportar glóbulos rojos, sales biliares, etcétera, etcétera. Vamos a hacer hincapié en la albúmina sérica o seroalbúmina, ya que esta es la principal proteína plasmática, la banda mayoritaria del proteinograma, como lo venía diciendo anteriormente, representada por una sola cadena polipeptídica. Algunas literaturas dicen que están representadas por 585 aminoácidos, en cambio en otras podemos encontrar que están representadas por más de 600. Tiene 17 puentes disulfuro y un peso molecular aproximado de 67 kilodaltons, representada por secuencia rica en aminoácidos que están cargados negativamente, y es por esta sencilla razón que es la primera que va a comenzar su migración hacia el lado positivo del proteína. En última instancia, nos tocaría hablar de la presión oncótica. No es más que la presión osmótica o coloidosmótica debido a las proteínas plasmáticas que aparecen entre el compartimento vascular e intersticial. La concentración de proteínas plasmáticas es la que se encarga de que la presión oncótica de un capilar se mantenga estable tanto del lado arterial como del lado venoso. Dentro de las proteínas plasmáticas se hace mención de la albúmina y su función importantísima en el mantenimiento de la presión oncótica, que ejerce por ser la proteína mayoritaria de la membrana plasmática. En los espacios vasculares existen o pueden ocurrir dos procesos fisiológicos, tanto a nivel arterial como venoso, respecto a la presión osmótica, electrostática y sanguínea. Entonces, bien, en la parte superior de esta imagen evidenciamos una fracción de un capilar sanguíneo. Digamos que del lado izquierdo encontraríamos la parte arterial, cuya presión sanguínea o hidrostática está representada por 40 mililitros de mercurio. Del lado contrario encontraríamos a la porción o el lado simplemente venoso, cuya presión sanguínea o hidrostática es menor referente a la parte arterial, de 15 mililitros de mercurio. La presión oncótica, por su parte, se mantiene constante, es decir, que del lado izquierdo y lado derecho vamos a encontrar el mismo valor o la misma concentración, que es de 25 mililitros de mercurio. Entonces, bien, estas flechas de color azul nos indican un proceso denominado filtración, y esto ocurre porque la presión sanguínea de este lado es mayor con respecto a la presión oncótica. Entonces ocurre este proceso denominado filtración, que no es más que el paso del líquido del compartimento intravascular al intersticio. Para tener una idea de qué es el intersticio, es aquel espacio entre dos cuerpos. En cambio, del lado venoso, las flechas verdes nos indicarían un proceso contrario, es decir, una reabsorción, que no es más que el paso del líquido desde el intersticio hacia el compartimiento intravascular, y esto se da porque la presión sanguínea de este lado es menor con respecto a la presión oncótica. A continuación, Lady Córdoba les voy a hablar acerca de las globulinas. Las globulinas las vamos a encontrar en tres tipos, las cuales vamos a explicarlas desde la más pequeña hasta la más grande. La globulina alfa, la cual estas son lipoproteínas de alta densidad, HDL, las cuales son grasas que van a dirigirse hacia la célula con el fin de formar parte del metabolismo energético. Esta HDL es muy importante, ya que ayuda en la formación de las placas del colesterol para el transporte de las células. Las globulinas beta. Esta se refiere a las lipoproteínas de baja densidad, las cuales van a ser sintetizadas por la membrana celular del esteroides, que a su vez también van a ayudar en la formación de las placas del colesterol, pero en consecuencia van a tener un alto riesgo en las enfermedades cardíacas arteriales. Y las gamma globulinas, estas son células inmunes que van a ser sintetizadas por los linfocitos P. Vamos a hablar ahora acerca de las gamma globulinas. Estas van a pertenecer a la familia GATMAT, donde estas tienen la capacidad de reconocer antígenos de manera muy específica, y por lo tanto, al pertenecer en el sistema inmunológico, van a ayudar a tener esta respuesta inmunológica. Estas son de naturaleza globular,
la cual van a ser sintetizadas por el sistema inmunológico, específicamente por los linfocitos B. Una vez ya establecido de que estas provienen del sistema inmunológico, estas van a estar ancladas en la membrana celular o solubles a esta, permitiéndonos entender que estas se van a encontrar entre la sangre o el plasma de la arteria, pues. Es decir, las gamas globulinas, además de estar en el plasma, también se van a encontrar en líquidos biológicos como la secreción intestinal, el líquido sinovial e incluso la saliva, lo cual esta va a tener una larga vida y va a tener las siguientes funciones: la neutralización, la oxonización y el sistema de complemento. ¿Qué quiere decir el sistema de complemento? Que entre las mismas que allí van a haber además otras proteínas plasmáticas que van a tener una interacción. Las gamas globulinas van a estar dispuestas o están formadas por una estructura monomérica, la cual van a estar dispuestas por aminoácidos de cadenas pesadas y ligeras. Las cadenas no son más que las secuencias de aminoácidos que van a estar unidos por medio de puentes disulfúricos. Y estos puentes disulfúricos a su vez van a tener unos extremos de Y, lo cual eso se le va a llamar como dominio. Ese dominio es la interacción que puedan tener las inmunoglobinas con otras inmunoglobinas. A su vez, de las gamas globulinas, estas van a estar, se van a clasificar por tipos, donde vamos a tener la inmunoglobina G. La inmunoglobina G se va a encontrar alrededor del 75%, la cual esta va a ayudar en la protección de bacterias y virus, estimulando la fagocitosis a macrófilos y neutrófilos, los cuales estos van a mediar la oxonización de receptores Fc entre la unión de estas mismas células. La inmunoglobina M, esta se va a encontrar en la linfa y en la sangre, donde estas van a tener una aparición precoz, donde van a tener más que todo respuesta inmune, humoral. La inmunoglobina A, donde esta se va a encontrar en el calostro, la saliva, las lágrimas, en las secreciones respiratorias, intestinales e incluso genitourinal, lo cual esto nos va a ayudar a que ningún tipo de células patógenas puedan afectarnos, es decir, que son un tipo de células inmunológicas que nos ayudan a prevenir ciertas patologías. La inmunoglobina E, que van a actuar como tipo de células o proteínas para las alergias, y la inmunoglobina D, la cual esta con unión de la inmunoglobina M van a ayudar a la expresión de las células B. Proteínas de la coagulación que también van a formar parte de las proteínas plasmáticas. Estas van a actuar como cascadas, es decir, que necesitan como un factor previo para su activación. En este grupo vamos a hablar sobre el fibrinogen, la cual es ese tipo de proteína de coagulación, lo cual va a permitir la formación de la fibrina, que va a formar a su vez el tapón hemostático primario. Esta hemostasia y fibrinógeno se van a encontrar en la sangre, la cual van a ser sintetizadas por el parénquima hepático. Actúan estabilizando la agregación de plaquetas activadas para previamente la formación de un coágulo. Una vez formado la fibrina, va a permitir
o se va a encontrar un coágulo insoluble que va a impedir la hemorragia. La fibrina también es conocido como el factor I, la cual va a tener una amplia función en la sangre, donde por ejemplo si hay una ruptura en un vaso sanguíneo, va a permitir la formación de un coágulo. Va a tener como sintetizada o va a tener su origen a partir del hígado. Cuando existe algún problema donde falta o hay problemas de la coagulación, la mayoría de los pacientes llegan a tener un problema con la coagulación, pues, y hay un grave problema con un sangrado que es excesivo. Y la mayor parte de este tipo de condición es llamado disfibrinogenemia, la cual va a ser transmitido tanto como el padre o como por la madre. Este tipo de fibrinogemia va a durar a partir de 100 horas, lo cual va a tener las siguientes funciones. Primero, va a ser la estructura que va a formar el coágulo. 2. Participa en la formación de las plaquetas en la agregación plaquetaria. En la inhibición del coágulo, se va a unir con la trombina y va a participar con otras como sustrato para unirse a un factor 13 o factor de fibrinólisis. También se desconoce algunos tipos de actividades del fibrinógeno, es decir, su catabolismo, la cual también se dice que puede formar parte de la ovulación, de los procesos del embarazo, de la angiogénesis, de las cicatrizaciones de las heridas. Buenos días, mi nombre es María Dicenso y les voy a hablar sobre los efectos de la elevación o disminución de la concentración de las proteínas para las distintas enfermedades. Vamos a hablar sobre la hipoalbumina, que es un déficit de albumina en la sangre. Esto ocurre con mayor frecuencia en pacientes mayores, siendo la albumina un tipo de proteína de la sangre, y existen muchas causas de niveles bajos de albumina sérica. Estas pueden incluir el estado nutricional deficiente, que es cuando no se está consumiendo la cantidad suficiente de proteínas o se puede estar perdiendo proteína por lo regular durante un periodo de enfermedad. También el aumento en la excreción o pérdida de albumina del cuerpo a causa de una falla renal o una deficiencia renal, que es cuando los riñones no están trabajando de forma correcta y se puede estar perdiendo albumina por la orina. También tenemos que ciertas condiciones cardíacas, como lo son la enfermedad cardíaca congestiva o pericarditis, pueden causar también la pérdida de albumina. También es posible que se tenga algún tipo de enfermedad hepática, como sería la hepatitis o cáncer en el hígado, que se puede haber expandido desde otras partes del cuerpo y así causar la pérdida de albumina. Tenemos otras formas de cáncer, como lo son los sarcomas y el mieloma, que también puede provocar la pérdida de albumina, así también como las infecciones como la tuberculosis también puede causar la pérdida de albumina. Los niveles elevados de albumina en la sangre no suelen tener un significado clínico y por ende no suelen ser preocupantes. Estos pueden deberse a deshidratación por la pérdida de agua en el calor del ejercicio y también por la ingesta no suficiente de líquidos por lo regular en la dieta. Ahora vamos a hablar sobre las globulinas, que las globulinas son un grupo de proteínas de la sangre que el sistema inmunitario las produce en el hígado, que cumplen un papel importante en el funcionamiento del hígado, en la coagulación de la sangre y en lo que sería el combate contra las infecciones. Existen distintos grupos de globulinas, entre ellas podemos encontrar lo que serían las globulinas gamma, las betas y las alfas, entre otras. Para cada
tipo de globulina existen exámenes específicos. Entre estos podemos encontrar el examen de proteínas totales, que en este examen se miden los niveles de proteínas como la albumina y la globulina. Si hay niveles bajos de alguna de estas proteínas, esto indica por lo regular fallas en el hígado y en el riñón. También existe el electroforesis de proteínas en suero, que aquí estos análisis miden a las gamma-globulinas y también a otras proteínas. Y este tipo de exámenes también sirve para diagnosticar enfermedades como trastornos en el sistema inmunitario y un tipo de cáncer como el mieloma múltiple. Estos exámenes también de la globulina sirven para diagnosticar enfermedades en el riñón, falla del riñón, en el hígado y también lo que sería problemas nutricionales. Ahora vamos a hablar sobre el fibrinógeno, que un aumento del fibrinógeno en la sangre puede estar debido a la actividad del fibrinógeno con proteínas reactantes. En la fase aguda puede ser en inflamaciones, en infecciones, en tumores y traumatismo. También en la compensación de la pérdida de globulinas, y también se puede por las enfermedades hereditarias. Existen diferentes niveles elevados de fibrinógenos, como los pueden ser los niveles ligeramente altos, que están entre los 400 y los 600. Aquí estos niveles de fibrinógeno deberían consultarse con el médico para poder llegar a lo que lo está provocando. Aquí esto puede también ser provocado por la menstruación o por ciertas reacciones a medicamentos. También tenemos los niveles moderadamente altos, que serían entre los 600 y los 700, que aquí se tiene que tener cuidado con la presión sistólica, que es la alta, porque si está más de 180 puede provocar un ACV, y también se tiene que tener cuidado con el colesterol malo, porque también puede subir sus niveles. Tenemos también los niveles excesivamente altos, que serían más de 700. Aquí se tiene que tener mucho cuidado porque puede provocar coágulos que pueden llegar a afectar a lo que sería el cerebro y al corazón. Tenemos la hipofibrinogenemia, o lo que serían niveles bajos de fibrinógeno en sangre. Estos pueden indicar en niveles ligeramente bajos, que estaríamos entre los 150 y los 200. Estos niveles no son preocupantes y numerosos medicamentos pueden causar estos niveles. Tenemos los niveles medianamente bajos, que serían entre los 100 y los 150. Aquí se tiene que estar pendiente con el médico, se tiene que ver al médico para ver si estos niveles pueden seguir bajando, y es muy probable aquí que los sangrados tarden en detenerse. También tenemos los niveles excesivamente bajos, que estarían entre los 50 y los 100, que aquí los valores son demasiado bajos y se requiere atención médica y a veces incluso hasta hospitalización. Y también tenemos los niveles por debajo del promedio, que estarían entre los menores de 50. Este nivel bajo de fibrinógeno puede causar enfermedades como la cirrosis hepática, la insuficiencia hepática y la fibrinólisis. Gracias. Buenas, mi nombre es Fajardo Merli. Vamos a estar hablando sobre diversos temas, pero vamos a comenzar con lo que es la electroforesis de las proteínas plasmáticas. Esta es una gráfica que nos ayuda a reflejar lo que son las fracciones proteicas del suero sanguíneo. ¿Por qué utilizamos suero en vez de plasma? Pues esto se va a deber a que por medio de la coagulación en el suero el fibrinógeno es consumido. Ahora bien, para hacer esta técnica se han utilizado distintos soportes a lo largo de este tiempo. Y esto se va a deber a que cada vez se quiere mejorar más su calidad. Entre estos soportes tenemos lo que es el papel, el acetato de celulosa y la agarosa. Esta técnica consiste en colocar una muestra encima de un soporte y luego este va a estar sometido a una carga eléctrica, para que así las proteínas puedan estar separadas en función de su carga eléctrica.
Posteriormente, este soporte va a estar sumergido en un colorante, ya pudiendo ser de negro amido, rojo congo o azul de decumación, para que así pueda fijarse a las diferentes fibras electroforéticas. Posteriormente, se cuantificaban de forma semi-cuantitativa en un densitómetro. Ahora bien, actualmente se utiliza una técnica del sistema de realización de la proteinograma, pues es un poco más diferente y la podemos denominar electroforesis capilar. Va a consistir en hacer pasar la muestra por un capilar y que éste reciba un fuerte voltaje electroosmótico, el cual sus bandas se van a estimar en 214 nanómetros del enlace peptídico. La introducción de esta tecnología ha hecho que la proteinograma mejore mucho más y sea de muy buena calidad y más rápido. Nuestro siguiente tema a abordar se va a denominar los diferentes patrones electroforéticos que nos revelarían ciertas patologías o en estado normal. Estos patrones electroforéticos surgieron desde la asociación que se observó entre las distintas enfermedades y las diferentes alteraciones que tenía el proteinograma. El primer patrón que vamos a definir sería el patrón inflamatorio agudo electroforéticamente. Este va a estar definido por lo que es el ascenso de la alfa-1 y la alfa-2 globulina. Si la inflamación se hace subaguda o crónica, este va a tener lo que es un aumento de la gamma globulina y un descenso de la albumina y de la beta globulina por definición de la transferrina. Entonces podría definirse como una hiperalfa globulinemia con relación al aumento de la glicoproteína que de vez en cuando reacciona como un reactante biológico de fase aguda. Las diferentes reacciones biológicas que se pueden ver como inflamación aguda secundaria serían enfermedades infecciosas agudas, como lo que es la bacteriana, la viral, la micótica o la parasitaria. También vamos a tener lo que es la nefrosis hística, que me va a comprender lo que son el infarto de miocardio, la trombosis mesentérica, entre otros, también como los agentes físicos, que pueden ser quemaduras o radiaciones. En respuestas hormonales secundarias vamos a tener situaciones de estrés, como lo son traumas y cirugías de exploraciones cruentas. Ahora bien, el siguiente patrón ya lo nombramos, pero sería el inflamatorio crónico. Electroforéticamente, este va a estar caracterizado por lo que es el descenso de la fracción albumina, el cual tiene que ver con la deshidratación, que va a comprender enfermedades como lo son la anorexia, el hipercatabolismo, entre otros. Lo que es la hiperalfa globulinemia a expensas de la alfa globulina, así como la alfa-1 glicoproteína ácida y la alfa-1 antitripsina, entre otros. También va a tener mucho de alfa-2 globulina como la ceruloplasmina y la actoglobina. Esto también se puede definir como el inflamatorio agudo en cuanto a que en su parte secundaria él va a tener factores de reacciones biológicas como lo son el estrés hormonal. La hipergamma globulinemia de morfología policlonal, que electroforéticamente es una base de curva ancha y de pendientes suaves. Nuestro siguiente patrón, vamos a subir acá. Nuestro siguiente patrón va a estar asociado a lo que es la cirrosis hepática. Este patrón va a estar caracterizado por lo que es la disminución de la albumina y el aumento de la alfa-2 globulina, también la disminución de la beta globulina, que se me va a deber por la pérdida renal de las proteínas de menor peso molecular y un aumento compensatorio de las de mayor peso molecular, para que tenga un fin de no poder perder el sistema oncótico del plasma. Nuestro siguiente patrón sería el de gammapatía monoclonal. En la región gamma o en la región beta vamos a conseguir lo que es un pico monoclonal que se va a deber como consecuencia del suero de una inmunoglobulina completa o una de sus cadenas. Ahora, vamos a proceder a hablar de las proteínas de fase agudas. Estas son las proteínas de fase aguda, son todas diferentes proteínas plasmáticas, que ellas no me van a actuar entre sí mismas, formándome parte de la respuesta inmunológica innata. Todas van a estar sintetizadas por el hígado y puede llegar ella misma hasta 100 veces más su valor cuando se encuentra en situaciones de infección o procesos inflamatorios. Varias de las funciones que tienen estas proteínas, que también se llaman proteínas de fase aguda, también se llaman reactantes de fase aguda, me van a hacer como en momentos inflamatorios, ellas van a activar lo que es el sistema
complementario. También me van a inhibir lo que son los efectos de las proteasas y también poseen actividades antioxidantes. Ahora, nuestro último tema sería la importancia de la interrelación de temas macros con las proteínas plasmáticas al significado clínico. Vamos a empezar a definir más o menos lo de la sangre. La sangre todos sabemos que está compuesta por eritrocitos, electrolitos, plaquetas, por medio de un sistema acuoso, el cual es el plasma, que también sabemos que está compuesto por agua, por hormonas, proteínas, metrolitos. Entonces, cuando se hace la coagulación de la sangre, ella va a tener un líquido arriba que se va a denominar suero. Este suero no va a poseer todos los factores que tiene el plasma, porque por medio de la coagulación algunos de estos van a ser consumidos. Entonces, al tener los valores del paciente, debemos tenerlos todos para así saber el cambio que tenga y si va a padecer de alguna enfermedad. En los laboratorios clínicos utilizan lo que es la técnica siempre de elección de la proteinograma electroforética para hacer estas técnicas, y el estudio de las alteraciones de las proteínas lo vamos a denominar como disproteinemia. Muchísimas gracias por su atención.